mi nombre es Camilo Urgiles. El día de hoy voy a hablar sobre el calor latente, sensible y sus diagramas de fase, pero para aquello voy a darles una pequeña introducción de qué es el calor y cómo se relaciona con la temperatura. Primero, ¿qué es el calor? El calor es una energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Pero, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. Se expresa en términos de calor y frío. Con estos conceptos, el calor es la energía que se traspasa de un sistema a otro o a un cuerpo. Es una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. Del calor se derivan dos calores más. Uno es el calor latente y el otro es calor sensible. Pero para entender estos conceptos, primero tenemos que saber los cambios de estado de una sustancia. Como podemos observar, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas se denomina evaporación o también vaporización. De sólido a gaseoso se denomina sublimación o sublimación progresiva. De gas a sólido se denomina condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y por último, de gas a sólido, sublimación regresiva. Ahora vamos a ver el calor latente y calor sensible. Los conceptos. Calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de temperatura. En un ejemplo, tenemos que cuando se aplica calor a un trozo de hielo, va subiendo su temperatura hasta que llega a 0 grados centígrados, pero es la temperatura del cambio de estado. A partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que se haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir hasta llegar a 100 grados centígrados. Desde ese momento, la temperatura se mantendrá estable hasta que se evapore toda el agua. En pocas palabras, el calor latente presenta un cambio de fase y para poder calcularlo se utiliza la siguiente fórmula. Q es igual a M por L. Q es el calor, M es la masa representada en kilogramos y la L es el calor latente específico. Ahora vamos a saber lo que es el calor sensible. Es la energía calorífica que suministrada a un cuerpo o a un objeto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y su fase. Como podemos observar en el gráfico del agua, los calores sensibles serían el calor 1 y el calor 3, porque aumenta su temperatura. La fórmula para calcularlo es Q es igual a Cp por M por delta T, donde Q ya dijimos que era calor, M representa la masa en kilogramos, Cp es la capacidad calorífica a presión constante y delta
es el cambio de temperatura. En este caso sería la temperatura final menos la inicial. Para comenzar a realizar ejercicios, necesitamos saber algunos conceptos. El vapor es la sustancia que a presión o a temperatura normal puede ser líquido o sólido. El gas es la sustancia que a presión y temperatura normal siempre es gas. El punto de ebullición es cuando se iguala el vapor con el ambiente en un punto exacto. El cero absoluto es donde cesan las moléculas. Y a continuación se podrán observar diferentes tablas con las sustancias que se pueden realizar algunos ejercicios. Existe la tabla de calor específico, tenemos sustancias de acero, agua, aire, asbesto, aluminio, zinc, cobre, estaño, gasolina, hielo, entre otros. Tenemos ahorita la tabla de fusión y punto de fusión, igual de las sustancias de agua, alcohol, aluminio, azufre, cobre, etanol, hierro, mercurio, nitrógeno, oxígeno, plata, platino y plomo. En esta última tabla se puede observar el punto de ebullición y calor de evaporación. Igual tenemos las mismas sustancias con valores específicos: agua, alcohol, aluminio, bromo, cobre, etanol, helio, hierro, mercurio, nitrógeno, oxígeno, plata y plomo. Ahora resolveremos ejercicios para que podamos entender de una mejor manera con diagramas de fase para obtener el cálculo requerido. Antes de comenzar con los ejercicios, primero tenemos que saber que la sustancia que más se utiliza es el agua, y para eso debemos saber el punto cero de fusión y ebullición de aquella, en grados Fahrenheit, Celsius y Kelvin, tal como se presenta en la siguiente tabla. Como podemos observar, en grados Fahrenheit el cero absoluto es menos 459, o también menos 460. El punto de fusión del hielo es 32, el punto de ebullición del agua es 212. En centígrados, el cero absoluto es menos 273, el punto de fusión del hielo es 0 y el de ebullición del agua es 100. Más se utiliza los grados centígrados para los procedimientos que vamos a realizar más después. Y en grados Kelvin el cero absoluto es 0, el punto de fusión del hielo es 273 y el punto de ebullición del agua es 373. Resolveremos un ejercicio de temperatura, pero con el elemento del agua que era el más utilizado. El ejercicio nos dice: determinar el calor total requerido para elevar la temperatura de 2 kilogramos de agua desde menos 125 grados centígrados hasta 182 grados centígrados. Como estamos hablando del agua, en la anterior tabla que les mostré ya sabíamos su punto de fusión, ebullición y donde cesaban las moléculas. Entonces, vamos a anotar primero los datos. La masa es 2 kilogramos porque en el ejercicio nos dice aquí de 2 kilogramos. La temperatura inicial es menos 125 porque aquí me marca la palabra desde menos 125. El hasta 182 sería la temperatura final, por eso lo anoté, temperatura final 182. El punto de fusión del agua nosotros ya habíamos visto, entonces es 0. El punto de ebullición es 100 grados centígrados. La capacidad calorífica del hielo es 0.5 calorías sobre grados centígrados. Esto, ¿de dónde lo saqué? De las primeras tablas que les había mostrado. ¿Por qué es hielo? Porque para que se convierta en agua primero tiene que ir desde el proceso para cambiar su temperatura y cambiar su fase para poder ebullirse. Y la capacidad calorífica del agua, que es 1 caloría sobre grado centígrado. Entonces, para graficar el diagrama de fase, primero tenemos que anotar el punto de fusión del agua, que es 0, desde donde comienza, que sería menos 125, 100, que es el punto de ebullición, y 182 hasta donde llega. Para poder graficar, primero vamos de menos 125 a 0, donde se da el punto de fusión, porque el menos 125 tenemos que tomar en cuenta que es aún hielo. Luego pasa por un proceso que sería
calor latente, pero luego vamos con un aumento de temperatura, que aquí sería calor sensible, hasta los 100 grados centígrados, donde se puede tomar el punto de ebullición. Ahí permanece totalmente hasta que por fin vuelve otra vez a elevarse hasta el 182. Siempre los diagramas de fase se van a ubicar de esta manera, siempre con líneas como si fuera una grada. El calor 1, el calor 3 y el calor 5 van a ser calores sensibles. ¿Por qué? Porque como les venía mencionando anteriormente, cambian de temperatura. En cambio, el calor latente, que sería el 2 y el 4, simplemente cambian de fase, no de temperatura. Para poder calcular el calor total, primero tenemos que dividir en calor sensible y en calor latente. Primero he hecho el calor sensible para luego ver el latente. Ya les había mostrado que el calor sensible, su fórmula era Q1 es igual a M por Cp por delta T. ¿Esto de qué es igual? El Q1 es igual a 2000, la masa, pero 2000 aquí teníamos que era 2. ¿Por qué se le transforma? Porque queremos en gramos. Entonces aquí se le divide, se le multiplica por 1000. El 0.5 es el calor específico ¿de qué? Del hielo, porque estamos recién en esto de aquí. Entonces es 0.5 calorías sobre grado. Y eso se multiplica por la variación de la temperatura. La fórmula es temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la temperatura final es 0. ¿Por qué? Porque primero comienza desde menos 125. Aquí como tenemos un menos 125, esta va a ser la temperatura inicial. Y como está con un signo negativo, al pasarlo acá se transforma en un signo positivo. Entonces es 0 más 125, sería 125. Luego se multiplica todo y queda 125.000 calorías. Al rato de que se simplifican los gramos con los gramos, los grados con los grados quedan las calorías. Pero nuestro resultado tendría que estar en kilocalorías. Para eso toca dividir otra vez y tendríamos que el calor sensible 1 sería 125 kilocalorías. Hacemos lo mismo, solo que tenemos que tomar en cuenta cómo está cambiando de fase y la temperatura en los siguientes, en el 3 y en el 5. Aquí les voy a mostrar. Aquí ya sabemos, el calor 3 es 2000 gramos, porque ya les había mencionado que se multiplicaba por el 1000. Luego aquí se utiliza el calor específico del agua, que es 1. El calor específico está aquí, del agua es 1. Y lo mismo, temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, la temperatura inicial va a ser 0 y la temperatura final es 100. Al momento de hacer esto, 100 menos 0 es 100. Por eso tenemos el 100 ahí. Y luego de la temperatura, el calor del 3, se multiplica todo, sale 2000 calorías. Para transformar a kilocalorías, que es lo que necesitamos, se divide. Lo mismo hacemos en el proceso en el calor 5, donde tenemos igual 2000 por 1, porque ya estaba mencionado aquí en la tabla. Y ahora, la temperatura final menos la inicial. La temperatura final es 182 y la temperatura inicial es 100. ¿Por qué? Porque se toma este trozo de aquí. Entonces, la temperatura final es 185 menos la inicial es 100. 182 menos 100 es 82, se le puso aquí directamente, se multiplica todo en forma lineal y sale 1.640.000 calorías. Aquí al rato de hacer el calor 5, a la final kilocalorías de 164 kilocalorías. Pero ahora tenemos el calor latente, que serían de los extremos del Q2 y el Q4 de los calores. La fórmula mencionada anteriormente era masa por calor latente. En este caso tenemos que primero saber en los datos el calor latente específico de fusión del agua, que esto ya estaba mencionado en la tabla anterior, que es 80 calorías sobre gramo, igual el calor latente específico, pero de la ebullición, que es 540
calorías sobre gramo. Entonces, vamos a utilizar, primero, se utiliza el calor latente de la fusión y luego la de ebullición. Masa 2000 por 80, por el calor latente de fusión que es 80, se multiplica siendo 160.000 calorías. El 160.000 se divide para 1000 para poder tenerlo en kilocaloría, que sería 160. Lo mismo, calor 4, que sería 2000 por 540, porque acá está el calor latente específico de la ebullición. Y aquí saldría 1.080.000 calorías. Esto dividido para 1000 sería 1080 kilocalorías. Para sacar el total, porque nos pide el calor total requerido, tenemos que sumar cada calor. Entonces, el calor total es el calor 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, porque son todos los calores que calculamos. Que sería 125 más 160 más 200 más 1080 más 164. El calor total sería 1729 kilocalorías y con esto estaríamos terminando un ejercicio complejo donde se utilizan varios calores para que ustedes sepan cómo se resuelve. Ahora resolveré uno que solo se calcula un solo calor. Listo, como les dije, ahora solo vamos a calcular un solo calor y vamos a ver cómo se grafica y su procedimiento. Nos pide calcular el calor requerido para elevar la temperatura de 5 kilogramos de agua desde 5 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. El diagrama de fase. El 0 va a ser el punto de fusión. El 5 es desde donde comienza y el 45 hasta donde llega. No utilizamos, aquí sí solo es especialmente del agua, porque para que pueda ser hielo tiene que ser debajo del 0. Entonces aquí no tenemos ningún valor de eso y solo tenemos que ubicar de acuerdo a lo que nos pide. Entonces la masa tenemos que es de 5 kilogramos, ya que acá está. La temperatura inicial es 5, como aquí está, y la temperatura final es 45. Entonces, el punto de ebullición se lo podría tomar en cuenta porque es el agua, pero no es necesario para este cálculo porque solo me pide hasta 45. Si llegara al 100 o pasara, tendríamos que subir hasta el 100 o hasta el número requerido que me pida, dependiendo hasta dónde llegue. Entonces, aquí solo podemos observar que es un solo calor. Vamos a poner Q1 es igual a M por Cp por delta T. Aquí es igual al calor 1, que sería 5000. ¿Por qué? Porque sería literalmente el 5 multiplicado por el 1000. Esto tenemos que tomar en cuenta que es un calor sensible. ¿Por qué? Porque es aumento de temperatura. Recordemos que cuando era un calor latente estaba en la misma línea, horizontalmente, no para arriba. Entonces, 5000 por 1, ¿por qué? Porque el calor específico es 1 del agua, eso ya lo habíamos visto anteriormente, y la variación o cambio de temperatura, la temperatura final menos la inicial, que sería la temperatura final 45 menos la inicial, que sería 5, que sería 2000 calorías. Y eso tenemos que dividir para 100, que el calor total que me pide y el requerido es 200 kilocalorías, y ahí terminaríamos. Listo, ahora vamos con otro ejercicio donde no se tiene que graficar un diagrama de fase, simplemente con la lectura podemos resolverlo. Dice, ¿qué capacidad calorífica debe tener un cuerpo que para aumentar su temperatura, aquí aumentar su temperatura estamos hablando de un calor sensible, a 35 grados centígrados debe absorber 5500 calorías? Listo. El calor sensible, la fórmula ya la habíamos visto, Q es igual a M por Cp por delta T, pero primero tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nos pide. Y aquí dice qué capacidad calorífica. Entonces, en esta fórmula tenemos que despejar para saber la capacidad calorífica, se vendría acá y sería capacidad calorífica es igual a calor sobre masa por cambio o variación de temperatura. Simplemente reemplazamos los datos, que sería
El calor, listo, aquí ya me da 5500 calorías, porque tenemos que tomar en cuenta que el calor siempre se va a medir en calorías. Entonces aquí está 5500 calorías sobre la masa. Aquí no nos da ninguna masa, entonces por lo tanto sería 1. Y por la variación, cambio de temperatura, no tenemos variación porque para tener una variación tendríamos que tener otra temperatura más para poder restarlo. Aquí simplemente ya nos está dando la temperatura directa, entonces solo colocamos la temperatura directa, dividimos y saldría 157,14 calorías sobre grados centígrados. Y ya terminamos. Ahora, ¿qué pasará si en vez del agua nos dieron otra sustancia? Pues no hay problema, porque como ya habíamos visto anteriormente en las primeras tablas que les mostré, ahí teníamos los calores específicos, los puntos de ebullición, todos porque ya son datos específicos, pero si no también se los pone en los ejercicios directamente cuando te lo preguntan. Entonces, vamos a leer. ¿Qué cantidad de calor se necesita para que 100 gramos de estaño pasen de 15 grados centígrados a 50? Si el calor específico del estaño es 0,06 calorías sobre grados centígrados. Aquí primero ya tenemos el 0,06, entonces es un valor específico. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué nos piden? Cantidad de calor. Listo, para que pasen de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados estamos tomando la temperatura, entonces es un aumento de temperatura, por lo cual tenemos que tomar la fórmula del calor sensible. El calor sensible ya lo habíamos visto antes y es el aumento de temperatura. Entonces, sería Q es igual a M por Cp por delta T. ¿Cómo lo resolvemos? Q es igual a 100. Literalmente ya nos dan el valor específico, no tenemos que convertir, solo 100 grados poner acá. Solo tenemos que pasar los números a la fórmula y eso sería todo. Entonces la masa sería 100 por el Cp, que es el calor específico que ya nos dan aquí, que es 0,06. Y 35, ¿de dónde sale? Yo les había mencionado en el anterior ejercicio que para sacar la variación de temperatura tenemos que restar la temperatura final menos la inicial, entonces eso se lo hizo. La temperatura inicial es 15 y la temperatura final es 50. 50 menos 15, 35. Aquí es donde sale este número, multiplicamos y tenemos 210 calorías y ya estaría terminado. Luego de haber realizado ejercicios de calor y su diagrama de fase, vamos a ver ahora la aplicación de calor en la industria. Se utiliza en las calderas para la producción de vapor, en industrias textileras, de alimentos y se considera una extracción del calor de unos tubos de fuego que evaporan el agua y ese vapor va a calentar líquidos, siendo un proceso exotérmico o endotérmico. ¿Cómo se aplica el calor en la vida cotidiana? Al planchar la ropa, luego de enchufar el electrodoméstico, eleva su temperatura, entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. Otro ejemplo que tenemos es del té a la taza. Cuando se sirve té caliente en una taza, el agua le transmite su calor y la taza aumenta su temperatura, que las palmas de la mano suelen percibirlo. Del agua al cubo de hielo. Cuando se le arroja un cubo de hielo a una jarra con agua, el agua le transfiere por conducción su calor, por lo cual el cubo comienza a derretirse. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por su atención.